y cuenta con una certificación de 100 horas. Para quienes desean el certificado, pues el comunicado está claro en el grupo de WhatsApp. Bueno, sin más preámbulos, voy a ceder el micrófono al doctor John Richard Orozco Fabián. Las palabras de nuestro compañero que ha impulsado este encuentro con tenacidad, pero sobre todo con amor al oficio de enseñar, de educar. Con ustedes, el doctor John Richard Orozco Fabián, quien es coordinador del colectivo peruano de docentes que hacen investigación e innovación desde su escuela y comunidad COPREDIEC. Adelante, maestro John Richard Orozco Fabián. ¿No se escucha? Bien, sí, muchas gracias ahí con el micrófono. Gracias, maestra Rocío. Ante todo, muy buenas tardes con todos los asistentes que nos reunimos el día de hoy, con los docentes, investigadores, estudiantes y colegas de distintas regiones del país, asimismo del extranjero, como es de Argentina y Brasil, en este caso que hemos registrado en la asistencia. Y reciba un cordial saludo a nombre, ya como comentó la maestra Rocío, del COPREDIE, que es el colectivo peruano de redes de docentes que hacen investigación e innovación desde la escuela y comunidad. Para nosotros, como colectivo, es satisfactorio dar inicio o continuar con estos seminarios que se inició el año pasado, en este año titulado Investigación a Red, Narrativas Pedagógicas y Perspectivas decoloniales. Un espacio que no solamente busca compartir conocimientos, sino sobre todo construir comunidad académica y construirnos en red, ya que sabemos que en el contexto actual vivimos en tiempos donde la educación está enfrentando desafíos complejos, desigualdades persistentes, asimismo transformaciones tecnológicas aceleradas en la actualidad y demandas sociales cada vez más exigentes. Frente a ello, nosotros como colectivo creemos firmemente que la respuesta no está en trabajar de manera aislada, sino trabajar en red, haciendo investigación colaborativa, situada, contextual, y por qué no comprometida con la realidad de nuestras escuelas y comunidades de donde en este caso elaboramos. Desde el COPREDIEC sostenemos que investigar no es un privilegio exclusivo de una academia tradicional, sino que investigar también es narrar la escuela, reflexionar sobre la práctica, sistematizar experiencias y generar conocimientos desde el territorio. Las narrativas pedagógicas y perspectivas decoloniales, que son ejes en este seminario internacional, nos invitan precisamente a reconocer otros saberes, otras voces y, por qué no, otras formas de comprender la educación. Desde ya, un abrazo fraterno a cada uno de ustedes y les damos la más cordial bienvenida a través de este espacio virtual, que también es el inicio de un camino de que estamos recorriendo como colectivo y también de un evento presencial que vamos a tener en adelante a fines de julio, agosto. Bienvenidos con cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias, estimado compañero, por estas palabras de bienvenida. Bueno, este evento académico llega también gracias al auspicio de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tarma. Y queremos agradecer en la persona de la maestra Marina Aronés Vázquez, directora de la UGEL Tarma. Asimismo, se suman en este tejido de saberes la red Experiencias Instituenchis, y para ello voy a invitar a la doctora Inés Braganza de Sousa, quien con ese espíritu de trabajo en redes que atraviesan fronteras, ha sido posible las voces de investigadores, de investigadoras que nos van a acompañar en estos 3 días de jornada. Así que vamos a recibir con todo el aprecio y el cariño a la doctora Inés Braganza de Sousa, quien le invitamos por favor para que nos pueda dar unas palabras. Muchas gracias, profesora. Buenas noches. É um gosto estar aqui
para este seminario organizado por el colectivo peruano. Agradezco la oportunidad de la red de investigación participar como coorganizadora. Somos um coletivo de professoras e professores latino-americanos que buscamos cartografar experiências institugentes, não solamente cartografar, sino também mobilizar movimentos institugentes. E os coletivos docentes são uma força impulsora ou impulsionadora nesta direção. Deseamos, entonces, que tengamos 3 noches de formación compartida. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Inés. Y bueno, ahora llegamos al primer momento académico de esta noche. Damos inicio entonces a este espacio de reflexión profunda con la presencia de una de las figuras más preclaras de la pedagogía contemporánea en América Latina, el doctor Daniel Hugo Suárez, distinguido académico de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Y seguramente ya hemos podido quizás indagar de la estatura académica e institucional. Él es doctor en Filosofía y Letras. Y bueno, pues el doctor Suárez desempeña actualmente una labor fundamental como director del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación y profesor titular del Departamento de Ciencias de la Educación en la Universidad de Buenos Aires. Su liderazgo intelectual trasciende las aulas, coordinando el grupo Memoria Docente y Documentación Pedagógica, un espacio donde pues la academia converge con lo complicado que son las políticas públicas de Buenos Aires para transformar la realidad educativa desde sus bases. Bueno, reconocido internacionalmente como el artífice de la documentación narrativa de experiencias pedagógicas, ha dedicado su vida a la investigación, formación, acción entre docentes. Su enfoque ha revolucionado el saber pedagógico, situándolo en el campo de la investigación autobiográfica. Para el doctor Suárez, el maestro no es un técnico que aplica recetas o un cumplidor del currículo, sino más bien el maestro es un intelectual crítico capaz de documentar su propia práctica. Y bueno, en este proceso, también a través del programa de extensión de formación docente y memoria pedagógica, ha tejido una red de colaboración que articula colectivos de Argentina, de América Latina y Europa, devolviendo de esta forma el protagonismo y la palabra a quienes habitan y dan vida a las escuelas. Y hoy, en el marco de este seminario, nos convoca con una disertación vital en estos tiempos: filosofías y prácticas emancipatorias. Una invitación a transitar por la epistemología y las teorías críticas del siglo XXI para repensar la educación, no como un sistema de control, sino como un territorio de esperanza, memoria y libertad política. Estimados maestros del Perú, Brasil, Argentina, de nuestra América Latina, los invitamos pues a recibir al maestro Daniel Hugo Suárez, un hito en nuestra formación para concebir el oficio de enseñar. Con ustedes, el doctor Hugo Suárez, con el tema Filosofías y Prácticas Emancipatorias. Adelante, doctor. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias, Rocío, por tu presentación. Creo que es absolutamente desproporcionada.
y genera en mí una gran responsabilidad luego de lo que dijiste, ¿no? Quiero agradecer sinceramente al colectivo peruano, ¿no? A la querida amiga Inés Braganza, compañera de aventuras, ¿no? Esta oportunidad también de estar con Yane, con Maírse, ¿no? Con Camila, ¿no? En este espacio de diálogo y de reflexión colectiva, ¿no? Como dice la convocatoria, ¿no? Me siento muy conmovido por la oportunidad y por tal vez traer algunas reflexiones, ¿no? A esta conversación que ya viene siendo a través de múltiples redes, como decía John, ¿no? Múltiples redes, colectivos, todo un movimiento, un tanto invisibilizado, ¿no? Un tanto silenciado, ¿no? Y que eh, me resulta inevitable ahora comenzar a cartografiar y a tornar visible, ¿no? Como bien decían Rocío y John, eh, eh, aquí, allá, en cada rincón de América Latina viene sucediendo esta conversación, mm, viene ocurriendo, ¿no? Entre redes, colectivos, movimientos, y no solo a través de la red iberoamericana, ¿no? Que fue un artífice fundamental, no solamente de este tipo de encuentros, sino de poner en el centro del escenario y pedagógico, ¿no? La idea de red, ¿no? Y la idea de movimiento pedagógico, ¿no? Descentrado de movimiento pedagógico que se articula a través, ¿no? de plantear la centralidad del docente en la producción de saber pedagógico, de pedagogía. Así que muy conmovido con esta oportunidad también de acercarme a los maestros y a las maestras peruanas, ¿no? Y conocerlas no tanto ya por relatos que me acercan, sino por este contacto más o menos directo. Por eso les pediría si por favor me pueden regalar sus rostros, sus caras, ¿no? Para, para poder acercarme un poco más y entibiar esta conferencia que podría resultar árida, ¿no? Ya que filosofías y prácticas emancipatorias remite a un conjunto de debates teóricos, epistemológicos, metodológicos, ¿no? Que rebasan por mucho el tiempo que tenemos disponible, ¿no? Antes de meterme con ese tema, sí quiero traer, ¿no? Nuevamente a esta a esta presentación la idea de la pluralidad, ¿no? Y cierta dispersión, yo diría inevitable, de esta red de redes, ¿no? De este entramado complejo, rizomático, ¿no? Que nos va conjuntando horizontalmente en distintos lugares, con emergencias, ¿no? Inesperadas, ¿no? Con entramados insospechables, con inéditos viables producidos en cada encuentro, en cada ocasión, ¿no? La posibilidad de expandir, ¿no? Desde a través de fugas no horizontales la reflexión, pero también, ¿no? Poder encontrarnos en estos territorios para la conversación, en estas planicies que nos permiten, ¿no? Entrar en contacto y tomarnos un tiempo, ¿no? Un tiempo para esta producción colectiva, ¿no? Que tiene a la red de redes como un dispositivo crítico que merece ser estudiado y que merece ser cartografiado, ¿no? Eh, Hago propias, ¿no? Las palabras y el sueño de Inés, ¿no? De pensar, de Inés Braganza, ¿no? De pensar una cartografía narrativa, plural, ¿no? Que permita tornar visible todas esas experiencias de la praxis pedagógica, eh, llamémosla provisoriamente emancipatorias. Y después voy a volver sobre esto. Esta trama me parece que es importante remarcarla, ¿no? Esta trama rizomática que genera encuentros nos permite volver a encontrarnos también casi insospechadamente y en territorios que muchas veces no suelen encontrarse.
¿no? Hoy nos encontramos aquí, pero dentro de poco muchos de los que estamos aquí nos encontraremos en el Seminario Internacional del Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Educación de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, en las jornadas, perdón, en el simposio y en el Ateneo, ¿no? De este proyecto fantástico que lidera y que coordina y estimula Inés, ¿no? De investigación, formación en red, de experiencias instituyentes, ¿no? Y también en Buenos Aires confluirán otras redes, ¿no? La propia red de formación docente y narrativa, pero también la red de investigación pedagógica de la experiencia docente, donde nos articulamos con escuelas normales de Argentina y a través de ellas con investigadores, investigadoras del movimiento normalista mexicano, ¿no? Que ahora ha adquirido una centralidad fundamental, ¿no? Y que también se articulan en este entramado complejo, un tanto disperso, pero sin lugar a dudas abiertos, ¿no? A componer nuevos sentidos y nuevos significados atravesados por el afecto, el encuentro, la amistad, la fiesta. Pero también algunos de nosotros, dentro de muy poco, dentro de un par de días, volveremos a encontrar en una defensa de tesis, ¿no? De una tesis de doctorado, ¿no? De Danusa, de la querida Danusa, ¿no? En donde ella va a contar justamente el bies, ¿no? El bies de estas redes y estos entramados, a través de contarnos cómo se entramó las redes y colectivos de docentes en su propia trayectoria de formación, ¿no? Cómo significó una experiencia formativa fundamental, crítica en su trayectoria profesional como docente, ¿no? En su propio proceso formativo y en sus primeros años, y luego de sus primeros años, ¿no? de trabajo, y de cómo haciéndose investigadora, ¿no? Y formándose en estos procesos en red, también, ¿no? Contribuye a pensar mediante sus relatos, ¿no? Esta red de redes. También lo podemos encontrar en algún libro, tanto el libro que seguramente Inés presentará en sus encuentros, se los dejo a ella, un red que tiene a muchos de nosotros también como autores, y a muchos docentes, y a muchas docentes como también autores, ¿no? de este ejercicio fantástico de conversar en red y de producir saberes juntos. Saberes que sin entrar en la conversación que promueve la red no hubiesen sido posibles ni solos ni aislados antes de entrar a este movimiento vibratorio de las redes, ¿no? Y que en este caso oportunizó un libro, ¿no? de más de 600 páginas, ¿no? Donde confluyen investigadores, investigadoras, docentes de distintos países de América Latina articulados en red. O el libro que también nos hizo encontrar, ¿no? Coorganizado por Isadora de Freitas Oliveira y de María Inés Copelo de la Universidad de la República del Uruguay, ¿no? En oportunidad de compilar y organizar y curar narrativas y textos emergentes de un curso de extensión como este, ¿no? En donde los participantes escribieron las resonancias, los que le hizo pensar las distintas clases, reuniones de ese seminario, de ese curso, y en donde los docentes a cargo de esos cursos, ¿no? Prologamos algunos textos, ¿no? De esos ecos y resonancias que nos regalaron los participantes de ese seminario. Me parece que también, ¿no? Los ámbitos de la red, ¿no? Los espacios de la red se multiplican, ¿no? Y se potencian eh, en el ámbito editorial, ¿no? Como una intervención pública de visibilización, ¿no? Tanto de los participantes de la red como de su producción intelectual, filosófica, pedagógica, ¿no? Y también nos volveremos a encontrar seguramente en algún café, en alguna cena, en alguna fiesta, en algún encuentro, ¿no? Porque también de eso vive la red, ¿no? De encuentros que mixturan, conjuntan,
lo académico, la fiesta, el encuentro, la amistad, la conversación, ¿no? Y el compromiso militante. Así que en esas oportunidades seguiremos profundizando esta conversación, ¿no? Y a mí me va a permitir todo este preámbulo ir muy rápidamente al tema para plantear algunos desafíos, algunas ideas y algunas provocaciones, ¿no? Para conversar entre todos. Y tiene que ver con dos apuntes fundamentales. Uno tiene que ver con lo que algunos llaman, ¿no? La crisis de las filosofías emancipatorias. O, para ser más modestos y más prudentes, las críticas a las filosofías emancipatorias, a las desestabilizaciones de las filosofías críticas, ¿no? Fundamentalmente las de tradición marxista, ¿no? Por una fuerte crítica proveniente tanto del sur global como del norte global. ¿No? Una serie de críticas que podríamos llamar apresuradamente críticas posmodernas, ¿no? Que critican justamente a las filosofías emancipatorias, ¿no? Como modernas, ¿no? Como logocéntricas, como centradas en dos cuestiones medulares, que la atan a una forma esencialista, ¿no? ¿No? Y también, ¿no? Las desestabilizan en términos teóricos y epistemológicos, ¿no? Cuando hablo de crítica posmoderna, hablo más bien de un conjunto de críticas desde el campo del postestructuralismo, de Michel Foucault, de Jacques Derrida, de Gilles Deleuze, de Félix Guattari, entre otros, ¿no? De las lecturas postmarxistas, ¿no? De Ernesto Laclau, desde relecturas de Gramsci y de la tradición crítica marxista británica, en fin, la hermenéutica crítica de Ricoeur, el post-pragmatismo, el neopragmatismo de Richard Rorty. Es decir, desde el corazón mismo del campo académico del norte se genera una serie de críticas intelectuales muy profundas a las no solamente las filosofías emancipatorias, sino a la condición moderna, ¿no? De la ciencia, dentro de la cual jugaba también las filosofías emancipatorias. Y fundamentalmente a través de un ataque a dos conceptos medulares o dos concepciones medulares. La idea del sujeto moderno, cartesiano, que predominan estas ideas, es decir, un sujeto que es capaz de emanciparse por completo a partir de una toma de conciencia plena de su posición histórica, ¿no? En la lucha por la emancipación. O sea, el sujeto moderno, ¿no? Las críticas al sujeto moderno se desplazan hacia el sujeto de la emancipación o al sujeto de la revolución, ¿no? Que es capaz de emanciparse plenamente a partir, ¿no? De una toma de conciencia, bueno, en el lenguaje marxista, de su condición, ¿no? Esta idea de sujeto de la historia, ¿no? Fue muy fundamentalmente la clase, ¿no? Fue muy criticado, ¿no? Por estas posiciones posmodernas. Y también la idea de emancipación, ¿no? Como metadiscurso, ¿no? Que se apoya justamente en una teoría de la conciencia, de toma de la conciencia crítica de la propia tarea histórica, ¿no? Y de la plena conciencia de sí, ¿no? Muy atado esta idea de emancipación a la idea de desalienación, a la posibilidad de romper la relación alienante con el mundo que proponen, bueno, las fuerzas dominantes, los sectores dominantes, las clases dominantes, ¿no? Entonces, esta idea de emancipación como un acto totalizante que abarca la totalidad del campo de lo social, ¿no? Y esta idea al mismo tiempo evolutiva, ¿no? Esta idea de una emancipación inevitable como realización de la ley de la historia o de una suerte de esencia que se despliega, ¿no? Entran, ¿no? Se desestabilizan desde la propia, ¿no?
el Ave, pensamiento posmoderno. había que Y, le llevaba a sancochar sus choclos. bien, entonces, solo esta mención para plantear que hay también un fuerte debate dentro del campo crítico, dentro del campo emancipatorio, dentro del campo de la liberación, ¿no? Para pensar también, ¿no? en cómo también ciertas ideas han generado, ¿no? Dentro de la tradición crítica ciertas indolencias y nuevas invisibilidades. No solamente respecto de otras luchas, sino de los propios sujetos que, eh, que participan de esos procesos críticos, emancipatorios o de liberación, ¿no? Y que se movilizan en la lucha. Entre otras cosas, una de las críticas que se hacen, inclusive Jacques Rancière la establece desde el norte, desde Europa, ¿no? Esta idea, ¿no? de mm, la posibilidad, ¿no? de un cambio absoluto de la condición eh, siempre inacabada, ¿no? del sujeto humano, ¿no? Esta idea de un sujeto que es capaz de realizarse plenamente. Y que esto, ¿no? inunda todo el discurso, ¿no? de, de la tradición crítica, ¿no? También uno puede entrarle a las críticas que se llamaron, ¿no? giros del pensamiento social, el giro hermenéutico, el giro lingüístico, el giro narrativo, que también desestabilizan, ¿no? las teorías de la conciencia muchas veces asociadas a la tradición emancipatoria o la filosofía emancipatoria. De hecho, también desde el sur urbal se criticó este posicionamiento, ¿no? Desde el pensamiento desde colonial, ¿no? También hubo una fuerte crítica, existe una fuerte crítica a las filosofías emancipatorias europeas, ¿no? Pues esas filosofías de la emancipación son etnocéntricas, ¿no? Piensan en blanco, son eurocéntricas, surgen y se despliegan frente a problemáticas locales de Europa universalizadas justamente por las relaciones coloniales. Son logocéntricas, ¿no? por esta vinculación con el sujeto, con el cogito cartesiano y con la posibilidad de que la razón sea el único camino a partir del cual restaurar, ¿no? la plena conciencia. Son androcéntricas también, ¿no? Fundamentalmente a partir, ¿no? de la crítica, ¿no? de colonial feminista, ¿no? que asocian, ¿no? las formas de entender el poder y la dominación, ¿no? en términos patriarcales, ¿no? con estas teorías o filosofías emancipatorias. ¿No? La misma idea, dicen muchos de ellos, de emancipación es eurocéntrica, ¿no? Surge vinculada a la tradición de la Revolución Francesa, ¿no? y de la Ilustración, y se profundiza a partir de imaginar y desplegar la llamada Revolución socialista, ¿no? Y solicitan desde esta perspectiva reemplazar la idea de liberación, de emancipación por la de liberación, ¿no? La emergencia, ¿no? ya en la década del 60, ¿no? de filosofías, teologías y pedagogías de la liberación, ¿no? anudan, ¿no? esta pretensión, entre comillas, emancipatoria con una tradición, con las tradiciones de lucha de liberación nacional, las luchas por la liberación, ¿no? de las relaciones coloniales de los países con pasado colonial, ¿no? La idea de América Latina como colonia y la idea de liberación de la colonia, ¿no? desplazándose hacia la contemporaneidad a partir del despliegue y la expansión de las relaciones de colonialidad, ¿no? Suspendida la colonia como en su dimensión política, sí aparece la colonialidad del poder, la del saber, la del ser, la del existir, ¿no? como condiciones, ¿no? que hacen necesaria la liberación, ¿no? la libertación, la liberación
¿no? de esas cadenas, ¿no? Y que plantean y ponen en el centro del discurso crítico en educación las relaciones norte-sur, las relaciones de colonialidad, de la ciencia moderna y también, ¿no? de la ciencia moderna y de las formas dominantes de entender la ciencia y también al mismo tiempo, ¿no? la posibilidad de pensar otras maneras de hacer ciencia, otras maneras de producir, íntimamente vinculadas con la idea de liberación. No propongo aquí un reemplazo, sino estoy tratando de marcar un campo de debates y de discusiones que hoy tienen lugar en el campo, dentro de las tradiciones críticas, tradiciones emancipatorias o de la liberación, como queramos llamarlo, fundamentalmente de los colectivos y grupos que luchan en contra de las más variadas formas de dominación. El segundo punto de vista que a mí me parecía importante traer es una invitación a pensar estos debates, ¿no? Situarlos, ¿no? Eh, el debate respecto de las filosofías y las prácticas emancipatorias en el campo pedagógico. Yo mismo no soy filósofo, apenas soy un pedagogo que lee filosofía y que a través de esta mirada especializada, interesada también, ¿no? también por cuestiones de la praxis, ¿no? de la praxis política, político-pedagógica, ¿no? Me acerco a estos debates. Pero lo que me lleva a pensar, ¿no? Es atravesar estos problemas, ¿no? Del campo crítico en la educación, particularmente en el campo de la pedagogía y de las pedagogías críticas, respecto de las posibilidades también de desprendernos o de apropiarnos de estos debates en el campo de la pedagogía, ¿no? Eh, sobre todo teniendo en cuenta la exigente necesidad, ¿no? de reconceptualizarla, de revitalizarla, reconceptualizarla, volver a pensar y a encontrar andamiajes teóricos, metodológicos, estéticos, poéticos, ¿no? que sean, eh, que sean que se despliegan sin lugar a dudas en el campo de la pedagogía y no tanto en el campo, y no solo en el campo académico. Digamos, una de las críticas fuertes que hacen tanto las críticas llamadas provisoriamente posmodernas como las críticas decoloniales, tiene que ver justamente con la herencia inherente a las dicotomías, ¿no? planteadas por el pensamiento de la modernidad. Una de ellas que heredamos y de la cual todavía no logramos eh, zafar o problematizar lo suficiente tiene que ver con la dicotomía teoría y práctica, ¿no? Y de cómo muchas veces esa dicotomía encierra en sí misma relaciones de saber y de poder, ¿no? que inhiben la posibilidad de que la pedagogía crítica se alimente, la pedagogía de la liberación, las pedagogías emancipatorias, se alimenten a partir de la fuerza y de la vitalidad de la experiencia de la praxis pedagógica, ¿no? Y la posibilidad de que esa revitalización de la tradición crítica, del pensamiento crítico, no tenga que ver con nuevas configuraciones, nuevas estrategias que se alejan, ¿no? un tanto de aquellas pretensiones totalizantes, ¿no? de la emancipación, ¿no? Y traer, en todo caso, ese discurso, a nuestro discurso, a nuestra praxis, a nuestra forma de entender y de conversar sobre estas cuestiones, nuevos lenguajes, nuevas formas de pensar la organización social, técnica, metodológica, ¿no? logística, ¿no? de la producción del saber y su distribución, así como ¿no? abandonar esas dicotomías, ¿no? que muchas veces nos envuelven y nos posicionan de antemano, ¿no? generando automatismos que inhiben, ¿no? este necesario movimiento entre la deconstrucción, ¿no? la descolonización de nuestro pensamiento y al mismo tiempo la construcción, ¿no? la innovación, la invención de artefactos, dispositivos que nos permitan intervenir críticamente
en la práctica, ¿no? Entonces, tanto en este juego de descolonizar, ¿no? El discurso pedagógico, el saber pedagógico y el campo, el territorio de la pedagogía, ¿no? Encontrar, ¿no? Nuevas vías, nuevas estrategias, nuevos vectores para intervenir, ¿no? En esta invención, ¿no? O en las invenciones necesarias, ¿no? Para pensar e intervenir en la práctica. No solamente reconceptualización, hay para mí un arduo trabajo que tiene que ver justamente con esta tarea de la revitalización. Yo voy a mencionar solamente tres vías, seguramente Yane y posteriores intervenciones en el seminario las retomen en acto, ¿no? Una tiene que ver fundamentalmente con la de recuperar pedagogos silenciados, olvidados o desplazados a los bordes de la consideración académica. Y esto va desde releer a Paulo Freire, leerlo en nuevas claves, ¿no? En claves contemporáneas, atendiendo toda su obra, pero también leer, rescatar, ¿no? Pedagogos silenciados que no han tenido tanta circulación, pero que sin embargo, ¿no? Nos permiten pensar e imaginar, ¿no? El camino, diversos caminos. Otro, y que tiene que ver con esta idea de una cartografía, ¿no? De la experiencia, de la praxis pedagógica colectiva vinculada a redes y colectivos, tiene que ver con esto, ¿no? Con la capacidad de generar colectivamente, ¿no? Una mirada y una cartografía, un mapa, ¿no? Que dé cuenta y visibilice, ¿no? La pluralidad de experiencias de la praxis que ponen en juego, ¿no? Procesos emancipatorios, de liberación, críticos, ¿no? Y en donde no, la participación de los sujetos en estas formas de elaboración, ¿no? Diluye cualquier dicotomía entre aquellos que piensan teoría y aquellos que piensan la práctica o hacen la práctica. Y finalmente, una tercera vía que tiene que ver con esta idea que compartimos de movilizar política y pedagógicamente, intelectualmente, a los educadores para que investiguen su práctica, ¿no? Entre ellos a través de la vía narrativa y autobiográfica y biográfica, ¿no? Como una posibilidad no solamente, ¿no? De dar cuenta y documentar lo invisibilizado, sino también de provocar y producir movilizaciones, ¿no? En donde las redes y los colectivos pueden funcionar como un dispositivo disparador fundamental, medular. No solo, ¿no? Como para propiciar el lugar del encuentro y la innovación semántica o la creatividad y la expansión de la imaginación pedagógica de todos y todas las que participen en él, sino también para explorar formas de organización colectiva para la producción de saber, ¿no? Que involucren, por ejemplo, este juego imposible para las tradicionales, ¿no? Y europeizantes o coloniales en filosofías emancipatorias que ponen en juego lo singular y lo colectivo, ¿no? Rompiendo la dicotomía también entre lo individual y lo social, ¿no? Y repensando desde otro tipo de categorías muy caras a la experiencia social latinoamericana, ¿no? De cómo articular estas totalidades, estas configuraciones. Relatos singulares de la propia historia que se producen colectivamente y que dan cuenta de experiencias colectivas que se articulan en redes, ¿no? Y que se movilizan y se desplazan, ¿no? Horizontalmente, más allá del lugar que ocupe, ¿no? El que enuncia y el que recepciona. ¿Sí? Generar, pensar a las redes y a los colectivos como un dispositivo pedagógico conversacional y rizomático que nos permite imaginar otras formas, ¿no? Transacadémicas, ¿no? De producción de saber. Bueno, dejo estas reflexiones. No sé si logré profundizar en las filosofías y las prácticas emancipatorias, sí, la de dar lugar a esta desestabilización que permite, ¿no? Que estimula y promueve la imaginación epistemológica, metodológica, teórica, para pensar nuevas categorías que den cuenta, ¿no?
de lo contemporáneo, en la complejidad que marcó John y que también la pedagogía nos va a permitir mapear, ¿no? Esta idea de que también podemos construir una mirada pedagógica sobre el territorio y sus habitantes, ¿no? Que interpele no solamente a los pedagogos y a los educadores, sino al común, ¿no? Y que podamos pensar lo público también a partir de esta intervención singular, colectiva y plural, ¿no? En el espacio público, en el espacio político, en el espacio de todos. Así que bueno, muchas gracias por la atención, disculpen si me excedí en el tiempo, pero bueno, quería traer estos comentarios que tienen que ver también con lo que vengo pensando y repensando en los últimos 25 años, siempre junto con otros y con otras en redes y colectivos de docentes e investigadores, ¿no? Que se conforman y coinvestigan en red. Muchísimas gracias, estimado doctor Daniel Suárez, por tan importante, sobre todo reflexión, pienso, eh, que nos ha invitado, creo que a todos los compañeros pedagogos que estamos aquí, nos interesamos por la educación desde diferentes posiciones en las que estamos, algunos desde la educación inicial, desde la educación primaria, la educación secundaria, la educación superior no universitaria y la universitaria, que es como se sistematiza el sistema educativo en nuestro país. Es una forma pues de invitarnos a repensar, ¿no? Que la pedagogía o la acción docente, como se quiera, no es un destino, ¿no? Sino es un camino que se teje y se teje en colectivo, con la finalidad, pienso, de potenciar ese pensamiento crítico y sobre todo de fortalecernos en estos espacios. Muchas gracias por sus, eh, por compartir, ¿no? Su experiencia, compartir esos saberes que fortalece nuestro compromiso militante en este quehacer. No sé si de repente alguien de la sala quisiera eh, realizar quizás alguna pregunta. Tenemos unos 2, 3 minutitos para una intervención. Bien, invitamos entonces a la maestra Isabel. Maestra Isabel, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Por favor, adelante. ¿Y qué tal? Buenas noches. Felicitar a Daniel por estas ideas tan interesantes compartidas, ¿no? Yo tengo me surge una duda, ¿no? Inició hablando sobre la filosofía emancipatoria europea. Entonces, podríamos hablar de una filosofía emancipatoria latinoamericana, puesto que cuando hablamos justamente dentro de los colectivos de esta filosofía emancipatoria dentro del aula, traemos a nuestra memoria un proceso histórico de colonización absurdo, ilógico, brutal hacia nuestra cultura. Entonces, y también se habló de la reconceptualización. A mí me parece que es importante tener claro ello justamente cuando hablamos de una investigación e innovación desde la escuela y comunidad hacia un proceso transformador y emancipatorio. Porque tengo la impresión que cuando hablamos de una filosofía emancipatoria europea, como que nos vamos a lo que es una racionalidad crítica, ¿no? Sin embargo, en América Latina, pues hay otro punto y creo que lo vivimos justamente desde nuestras realidades en esta América Latina tan querida, amada, hermanada y esperanza, ¿no? Ese es mi comentario y bueno, ojalá se pueda establecer esta comparación, Daniel. Muchas gracias. No, gracias a ti, Isabel. Es un gusto verte otra vez. No, tu comentario es muy acertado, digamos, gran parte, sobre todo en el campo universitario, de la tradición emancipatoria o de las filosofías emancipatorias son eurocéntricas, logocéntricas.
Hay un discurso de la emancipación en el territorio social, en el territorio popular, por supuesto que sí. Algunos críticos, desde Enrique Dussel, entre otros, ¿no? Plantean más bien reemplazar la idea de emancipación eurocéntrica, heredada, ¿no? de la tradición de la Ilustración, heredada de las revoluciones europeas, heredada de la tradición marxista, que también critica Dussel, ¿no? Hacia la idea de liberación. Esto no quiere decir que dejemos de usar la idea de emancipación, pero sí advierte sobre la necesidad de leer también en esa clave, porque ahí sí se puede delimitar una tradición muy fuerte, ¿no? que comienza con las filosofías, las teologías de la liberación, ¿no? Se completa con las pedagogías de la liberación de corte freiriano. No, se sigue sistematizando a través de los aportes de Orlando Falsborda y de la educación popular y de la investigación-acción participante, de la sistematización de experiencias, ¿no? Hay toda una línea muy interesante. Y lo que yo quería traer aquí es que tal vez la red, los colectivos, es una forma, ¿no? muy potente de organizar esas movidas que necesariamente son tan dispersas, ¿no? Y que también rompen con esta idea de totalidad, ¿no? De una opresión totalizante, pero también de una emancipación completa, sino, como dice el compañero Álvaro García Linera, ¿no? Un proceso de liberación que tiene marchas y contramarchas, otros tipos de temporalidades, ¿no? Por ejemplo, García Linera habla de periodos de 500 años, no de periodos presidenciales, de una lucha que hay que tornarla visible y que es anterior inclusive a las formas democráticas y republicanas. Formas de dominación que el lenguaje de la emancipación eurocéntrica no maneja. No maneja, así como la tradición marxista no maneja la acumulación originaria en América Latina, fundamentalmente en África y en Asia, ¿no? como generadora de las condiciones de posibilidad del capitalismo, como Aníbal Quijano denunció en muchos de sus trabajos desde la perspectiva de colonial. O sea, hay una crítica de colonial a esa tradición, lo que no quiere decir que no la leamos, pero que lo hagamos desde la pedagogía y desde el sur, desde una posición de recepción también que se permite esas sospechas o algunas sospechas, ¿no? En la universidad nos la pasamos estudiando a la tradición crítica europea y no conocemos o conocemos poco, muchos luchamos por la que se torne visible, gran parte de la riquísima experiencia de la praxis pedagógica y de la pedagogía entendida como saber y como obra, ¿no? de América Latina. Esto también forma parte de una lucha en el campo académico muy importante. Y que también trasvasa, ¿no? También el campo académico y atraviesa el campo pedagógico, ¿no? Muchas también de estas tradiciones arrastran relaciones de colonialidad del pensamiento moderno eurocéntrico, ¿no? hacia nuestro pensamiento. Digo también porque la provocación de este seminario, de esta jornada, tiene que ver con el movimiento decolonial. Y yo creo que tanto la documentación narrativa como la vía narrativa para la revitalización de la pedagogía, ¿no? Se apoya en ese giro decolonial, ¿no? y en las provocaciones e imaginaciones, ¿no? que generan nosotros. Entonces, digo, hay una tradición emancipatoria latinoamericana, hay una tradición de la liberación que hay latinoamericana desde el sur que resulta necesario cartografiar, tornar visible, ¿no? y pensar desde ella, desde esa matriz de pensamiento, con otras formas de organizarnos colectivamente para pensar juntos.
Sí. Agradecemos entonces la participación y este compartir de saberes del doctor Daniel Suárez. Muchísimas gracias. Y bueno, me quedo con algo, que el doctor Daniel Suárez nos ha invitado, estimados compañeros, a que estos debates pues no se queden en la virtualidad, sino que las redes y colectivos se puedan convertir en dispositivos de producción de saberes decoloniales. Que nuestra respuesta a las crisis que atravesamos como países de América Latina sea la movilización política y sobre todo esa movilización pedagógica a través de nuestras propias historias. Muchísimas gracias, maestro Daniel, y por favor invito a la audiencia a poder de repente cliquear en las reacciones después de esta importante disertación. Bien, bueno, indicando a los asistentes que tenemos ya en el chat de esta reunión el enlace para poder registrar su asistencia. Sin más preámbulos, voy a dar pase ahora a nuestro segundo tema de esta noche, perspectivas decoloniales y documentación narrativa. En este primer día de jornadas con este tema que toca la raíz misma de nuestras identidades como maestros, como maestras, como docentes, y que de repente nos hemos preguntado ¿desde dónde producimos conocimiento? O tal vez, sin intención, ¿qué voces hemos silenciado? ¿Qué saberes hemos invisibilizado en nuestras aulas y en nuestras investigaciones? Bueno, para abordar estas preguntas con el rigor y la sensibilidad que merecen, nos acompaña una investigadora cuya obra es una invitación permanente a descolonizar la mirada. Me refiero a la doctora Jane Adriana Vasconcelos Pacheco Ríos. Ella es profesora titular plena de la Universidad Estadual de Bahía, Brasil, docente del programa de posgrado en Educación y Contemporaneidad, doctora en Educación por la Universidad Federal de Bahía, con estancias postdoctorales en la Universidad de Sao Paulo y en la Universidad de Buenos Aires. Ella es líder del grupo de investigaciones diverso y coordinadora del Observatorio de la Profesión Docente en Bahía. Figura central de la red de Brasil, donde articula colectivos de docentes narradores con redes iberoamericanas. Para ella, pues, la investigación narrativa no es una metodología entre otras, más bien es un acto de soberanía intelectual como maestros. Es recuperar la palabra, tu palabra, mi palabra, nuestra palabra. Es reconocer que la experiencia de los maestros y las maestras es fuente legítima de saber pedagógico. Y esta noche nos comparte el tema Perspectivas decoloniales y la documentación narrativa de experiencias pedagógicas. Es un honor y una alegría recibirla. Con todas y todos ustedes, la doctora Jane Adriana Vasconcelos Pacheco Ríos. Bienvenida, doctora Jane. Los micrófonos, la cámara y este espacio virtual es todo suyo. Bienvenida. Adelante. Gracias, Rocío. Buenas noches o buenas tardes, no sé, en Perú. Argentina, Brasil, es buenas noches. Buenas ¿Sí? noches también.
También. Sí. Bien, entonces, buenas noches a todas las personas acá. Voy a tentar portuñol. Pienso que es mejor que só portugués. Bien, espero que me entienda. Qualquer cosa, falo más despacito, ¿sí? Bien, hoy trago, primero quero dizer que é um prazer participar deste evento e agradeço ao Coletivo Peruano de Redes Docente que hace investigação e inovação desde a escola e a comunidade. COPEDRIC, donde tenho uma amiga muito querida, Isabel, penso que é deste coletivo, sim, Isabel, também, sim. Então, quero falar que sou da rede, também do coletivo brasileiro de maestros e maestras que fazem investigação na escola, e que estamos esperando a todos e todas em Ibero, em Brasil, em 2027. Estamos a organizar com muito gosto o Ibero para que todos possam estar acá em Brasil. Então, hoje estar acá nesta charla, em uma interlocução entre Brasil, Peru, Argentina, é algo para mim muito importante, porque constitui um gesto político emancipador decolonial. Porque penso que estamos elegendo produzir pensamento entre nós outros, desde o Sul, reconhecendo nossos contextos históricos, nossas lutas, nossas potências de criação e nossas resistências. Para mim, é um conceito muito caro, que é o conceito de resistência, inclusive para trabalhar com as narrativas. Desse modo, começo nestes slides, no primeiro imagem que todos veem. Temos uma obra muito conhecida do Tomás Garcia López, que temos o mapa da América invertido, que é muito comum para pensarmos as questões decoloniais, e trago a imagem justamente para ilustrar e convidar, invitar a mirar a América Latina deste outro lugar, rompendo a perspectiva eurocêntrica e afirmando uma identidade própria e coletiva latino-americana. É assim, neste horizonte, onde nasce esta fala, esta palavra, esta charla, acá com vocês, para tratar da narrativa como um ato comprometido com a liberdade, a memória e a solidariedade entre povos latino-americanos. Desde este ponto de partida continental, passo a situar minha fala em Brasil. Brasil é um território afro-brasileiro. Temos acá uma população afro-brasileira muito grande. Então, não dá para falar de decolonialidade sem trazer para este contexto brasileiro nossa população africana, indígena, rurales e tantas outras que estão hoje dentro das escolas. Então, escolhi trazer para esta conversa, esta charla. Pode, por favor, passar ao segundo slide. Invitei para estar com nós outros um outro artista brasileiro, que é o nosso Heitor dos Prazeres. Heitor dos Prazeres é um artista carioca. Ele tem uma obra muito rica.
ele é um poeta, compositor, um artista. Ele nos ensina a ler a vida cotidiana, a cultura popular, os rituais do pueblo, como espaço de conhecimento e resistência. Sua produção visual nos permite transformar a experiência em vida, em saber coletivo, em memória e, por que não, em narrativa. Quando estava a preparar esta fala, fiquei a pensar quem poderia me articular para trazer os 3 momentos que quero contextualizar de que lugar, né, falo de narrativa. Quais são as bases que faço um recorrido para chegar ao momento hoje de trabalhar com a documentação narrativa de experiência pedagógica. Então, vejo que a obra de Heitor dos Prazeres pode me ajudar a pensarmos acá na articulação entre a liberação, a decolonialidade e com outro conceito, uma outra base muito própria do Brasil, que é o conceito de contracolonialidade. Então, trago os 3 caminhos para pensar o lugar que trago para falar da narrativa de resistência, que é um conceito que tenho trabalhado para lidar com a narrativa pedagógica em las escolas. Esta obra de Heitor dos Prazeres se chama Moenda. É uma obra de 1951 e traz uma plantação, uma representação dos trabalhos rurais, onde estas relações que Daniel falava antes, ao tratar da base da filosofia da emancipação, por este lugar acá no Brasil, que foi muito marcada pelo pensamento freiriano, com a discussão dessa relação entre o oprimido, o opressor, as relações de trabalho, e como há um movimento de subordinação às relações de poder. Então, esta obra mostra um pouco deste lugar, deste movimento de busca da libertação, né, de busca por um trabalho também coletivo, que as comunidades rurais de nossa América Latina, pelo menos em Brasil, nós temos nas áreas rurais, nas comunidades rurais, um trabalho que também se mobiliza pelo movimento colaborativo. Acá chamamos de multirões, de digitórios, e penso que em espanhol seria las mingas andinas, las mingas que inclusive têm movido nossos encontros do Ibero enquanto uma metodologia de colaborativa, de trabalho coletivo e colaborativo. Então, esta obra me faz pensar os 2 movimentos para trazer para vocês, para introduzir, quem quiser ter acesso a toda a coleção do Heitor dos Prazeres, tem um link acá, né, um link de acesso, está toda disponível no Itaú Cultural, né, no banco de artes virtuais do Itaú Cultural, a partir deste link. Pode, por favor, passar o próximo? Esta obra me convida e nos invita a trabalhar e partir da nossa matriz fundante para falar de decolonialidade e para falar também de lugar de narrativa em la escola. Estão me acompanhando ou está muito malo? ¿Está dando para compreender-me? ¿Sí? Sí, se entiende. Sí, se comprende, Sí. está bien.
Entonces, nuestra matriz fundante es la pedagogía de la liberación. Trazemos acá Paulo Freire, que para nosotros, não é nós outros brasileiros, para nós outros latino-americanos, é nossa grande referência dos trabalhos, não só de emancipação, mas, sobretudo, de liberação. Este conceito de liberação mobiliza uma saída de um lugar, uma saída coletiva em que o sujeito se movimenta, né? Onde esse sujeito, hoje podemos falar, se enreda, como as nossas redes se articulam. Então, Paulo Freire diz em sua obra, Pedagogia do Oprimido, que a liberação não é um estado, sino uma epistemologia, uma forma de conhecimento, uma forma de estar no mundo. E isto também é posto em la obra Pedagogia do Oprimido. Por isto, Paulo Freire afirma que nadie educa nadie, nadie se educa solo. Nós nos educamos em comunhão. Então, a liberação é um processo de conscientização em el ato de nombrar o mundo. Nombrar o mundo é um gesto político. Então, destacar a força da palavra. Por isto, para Paulo Freire, uma de seus grandes movimentos emancipatório foi um movimento de alfabetizar classes populares, justamente para mobilizar algo que a obra não tratava, mas que Paulo Freire já fazia, que era lidar com a colonialidade pedagógica, com uma colonialidade do saber que desde sua época já estava posto, né? Pode, por favor? Então, se pensamos que, a partir de Paulo Freire, abrimos um caminho, justamente porque Freire antecipa questões que mais tarde aparecem no pensamento decolonial. Paulo Freire já antecipa a crítica à neutralidade, a centralidade da experiência vivida, a denúncia da desumanização e a valorização do saber popular. É neste sentido que Paulo Freire ele vai trazer para nós outros, por favor, pode passar, o que temos chamado desta epistemologia da pedagogia da liberação. E aí trazemos acá 3 dimensões que se articulam para constituir esta epistemologia, este conhecimento, que é a conscientização como uma dimensão política, a dialogicidade como uma dimensão metodológica e a leitura do mundo como uma dimensão epistemológica. E pense que a partir desse lugar, que é deste lugar onde minha equipe de investigação começa seus trabalhos para chegar à escola básica e para trabalhar com as narrativas, é deste lugar que partimos para nos encontrar com a decolonialidade, com a decolonialidade, as bases e o pensamento decolonial. Nosso nascedouro deste pensamento está na ideia de liberação de Paulo Freire. E daí nos movemos a pensar nos outros autores latino-americanos que trazem a ideia e o giro epistemológico da decolonialidade. Aí podemos passar, porque temos uma outra obra do Heitor dos Prazeres,
que trago acá para que possamos observar nesta obra elementos muito importantes que é a favela. Em todos prazeres pinta, coloque na tela a realidade das favelas. Para mim, quando vi a obra, pensei muito neste conceito da geopolítica que a decolonialidade fala, no movimento, né, no giro geopolítico necessário para se trabalhar com as relações de poder e de saber. Observem, mirem a tela e vejam como as favelas, elas traduzem relações muito distintas, onde as diferenças, os saberes, as culturas, a ideia de comunidade também é muito forte, e como elas revelam as diferenças e as possibilidades de desconstrução e de luta também comunitária e luta por seus lugares e seus modos de existência. Esta obra do Heitor, ela, para mim, quando fiz esta escolha, pensei na ideia da obra que traduz também esse lugar do território. A favela como um território de luta, um território de luta do corpo negro. As favelas hoje em Brasil se traduzem muito neste lugar em que é um território de resistência e de luta pela vida, de luta para que este corpo negro permaneça vivo, para que a juventude negra possa continuar viva. E é um território em que as relações comunitárias, elas também se constroem de forma a ser conhecida e dialogada dentro das escolas como forma de saberes. Então, não se trata, né, neste caso desta obra, ao pensar a obra Favela, não se trata de reproduzir acá categorias que são impostas desde afuera, e sim de reconhecer que o saber circula em las práticas, em los corpos, em la memória do pueblo. Esta obra nos recorda que a educação é contextualizada, que cada contexto produz sua própria epistemologia, e que mirar e escutar o cotidiano nos permite valorar saberes historicamente marginalizados. Então, é deste pensamento da liberação de Paulo Freire que me movo ao pensamento decolonial a partir da inspiração desta obra de Heitor dos Prazeres. Por favor, no próximo. E começo a pensar e trazer a cá algumas bases epistemológicas decoloniais muito conhecidas, mas para poder pensarmos juntos este giro epistêmico, né, que Quijano traz para nós outros, tanto Quijano, Mignolo, Catarina Walsh, Dussel e tantos outros que são autores que começam a trazer este pensamento decolonial, que nos ajudam a compreender que o colonialismo não terminou com a independência formal de nossos países. Eles permanecem como colonialidade do poder, do saber, do ser e do existir.
E é neste sentido que coloco acá que a decolonialidade rompe a ideia da decolonialidade, do pensamento decolonial, é romper com a hegemonia do pensamento eurocentrado para afirmar a geopolítica do conhecimento. Coloco este como um ponto central, porque estamos falando de escolas, de universidade, e para mim, este giro da geopolítica do conhecimento é um ponto-chave de pensar o giro decolonial. Porque a decolonialidade nos move a pensar desde o sul. Localizar é o saber em corpo e em território. É localizar é o saber nos nossos corpos latino-americanos, em nossas músicas, em nossas canções, em nossas culturas. É trazer para dentro das nossas escolas e também de nossas universidades um movimento outro que não é algo fácil, porque nossas instituições são muito coloniais. Então, é um movimento de criar fissuras, grietas, como nos diz Catherine Walsh, ao tratar das pedagogias decoloniais, né? Que se coloca como práticas insurgentes de criar outras formas de ser, outros modos de construir e habitar a escola. E para isto é necessário, nessa geopolítica do conhecimento, é necessário algo que é a desobediência epistêmica. É desprender-se de categorias que são impostas por o poder. Este é um cenário para pensar, né, pelo menos quando trabalho com as escolas acá em Bahia, que são escolas que lidam muito com as comunidades, as áreas periféricas, a população afro-brasileira. Tenho pensado muito a partir com minha equipe destes cenários, a partir destes movimentos, para pensar onde e como a narrativa pode ser um dispositivo que mobiliza ações e pedagogias decoloniais ou pedagogias de resistência dentro das escolas, ou pelo menos como começar a criar fissuras, grietas dentro destes processos. Porque sei que a cada movimento que hacemos, estamos também envolvidos com uma base muito colonial e de nossas próprias formações. Então, se é um movimento sempre de luta conosco, com nós outros. Pode, por favor, passar? Então, em Brasil, isto da decolonialidade adquiriu uma dimensão muito específica. A falar de desobediência epistêmica, pedagogia decoloniais, feminismo negro, em Brasil adquiriu uma dimensão muito específica, porque nós somos uma sociedade construída sobre mais de 3 ciclos de escravidão, marcada por o racismo estrutural e o epistemicídio. Pero em Brasil, a decolonialidade adquiriu uma inflexão particular quando dialoga com o pensamento negro, quilombola e afrocentrado. E para cá trazemos autores como Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, Abdias do Nascimento, Cabine Munanga, Nilma Lino Gomes e tantos outros que têm trazido muito das ideias deste movimento afro-referenciado para se articular com o pensamento decolonial. E é daí que nasce nosso terceiro movimento que sustenta
o nosso movimento com trabalho com as narrativas. E aí trago a terceira e última obra do Heitor dos Prazeres, que era o Terreiro de Umbanda. Umbanda é uma religião de matriz africana, que temos acá, assim como o candomblé, e o terreiro é o espaço onde é o território onde estas pessoas vivem seus rituais nestas religiões. Esta obra nos mobiliza a pensar a ideia da roda, da circularidade, do movimento, do território e suas culturas e religiosidade, as diferenças de forma muito forte, de suas crenças, de suas cosmopercepções. E é neste movimento desta obra que passamos para o terceiro momento, que é muito peculiar em Brasil. Pode passar, por favor. Que é dentro da discussão de decolonialidade. Bem, antes um pouquinho, este terreiro de Umbanda nos recuerda que narrar, celebrar e existir são gestos de resistência. E é aí onde este conceito de contracolonização, que é um conceito que nasce no Brasil, e vou falar justamente do autor, que é o Nego Bispo, depois, quando passar a cara, mostro. A contracolonização nos recorda, se realiza em la afirmação de que é importante em la afirmação de mundos que nunca foram colonizados, em essência. A contracolonização traz o exemplo de forma de existência quilombola, dos quilombos, das aldeias, dos terreiros e das comunidades negras, trazendo para nós outros a ideia de memória, corpo, ritual e conhecimento que se entrelaçam. É nesse cenário que chega esta ideia brasileira de perceber que não basta decolonizar, é necessário contracolonizar. E nasce em Brasil esta discussão da contracolonização. Pode passar, por favor? Para que as pessoas, não sei se conhecem Nego Bispo, então tem aqui uma imagem de Nego Bispo. Nego Bispo é um ativista, um quilombola, e para nós é um grande epistemólogo que nasceu e viveu a partir da terra, né, em áreas rurais, em quilombos, e que escreve a partir destes saberes que estão vinculados a este universo da terra e da organização construída nos quilombos. Como há uma construção e um movimento de resistência e de existência neste processo. Então, Nego Bispo diz que a contracolonização é a afirmação ativa do mundo, que nunca foram colonizados em sua essência, como disse antes, como o caso do quilombo, da aldeia, dos terreiros, de algumas comunidades rurais. E ele tem trazido para nós outros alguns conceitos que temos trabalhados, inclusive em teses de doutoramento, em outros trabalhos de pesquisa, que são conceitos como a circularidade, em que a ideia de tempo ganha outra noção, porque a ideia do tempo é um tempo que gira e que preserva o saber. Vai preservando também um saber que é ancestral, um saber que também produz conhecimento e produz uma epistemologia própria de um povo.
Ele trabalha com a ideia da biointeração, justamente pela relação que tem com a terra, e vai falar desta relação orgânica com a terra e o corpo. Para ele, nós temos saber orgânico e um saber sintético. Nosso saber sintético é um saber que não tem uma ligação direta com as atividades, com a vida, com as existências, com as transformações. O saber orgânico é aquele que nasce desse movimento de uma existência e de uma transformação destes grupos, destes coletivos. Um conceito também que é muito caro, que temos trabalhado muito, é o conceito de confluência. Confluência como um encontro com o outro, de uma forma em que não há uma anulação, há uma articulação. Temos trabalhado a ideia de confluência para tratar também de um conceito que é um conceito vindo da Europa. Então, temos buscado o Nego Bispo com outro olhar contracolonial, que é o conceito que antes trabalhávamos, que era da interseccionalidade, que é como trabalhar com os diferentes marcadores sociais dentro de uma discussão, dentro de uma tese. Hoje temos trabalhado com o conceito de confluência, como este movimento de interseccionalizar diferentes marcadores sociais, como gênero, como raça, como classe. Então, temos trabalhado com estas confluências, como se construísse a confluência desses diferentes marcadores. E, por último, a ideia da cosmopercepção, que é muito ligada, muito próxima da ideia dos modos de existência dos povos africanos, dos povos indígenas, e são crenças, valores, saberes que nascem deste outro lugar. Para Nego Bispo, o quilombo não é resistência ao passado, é um projeto de futuro. E a noção de tempo e de circularidade tem uma frase que é muito conhecida de Nego Bispo acá, que não me recordo, vou pensar, depois trago para vocês. Bem, seguindo, a partir disso, a partir desse trabalho com o Nego Bispo, em que aprendemos que é necessário afirmar outros modos de existência. A contracolonização não é não é solo uma crítica. Tens que partir de uma prática viva, de uma territorialidade e do povo. Los quilombos não se trata unicamente de resistir, sino de manter outro modo de organizar o mundo. Significa desplaçar quem pode falar, significa desplaçar que conta como conhecimento, significa desplaçar a forma de escrever, traduzir e circular o saber. E é aqui que começamos a aproximar mais de perto a narrativa. Trabalhamos com a ideia da narrativa como forma de conhecimento e a narrativa como resistência. E aí pode passar que temos a narrativa pensada como um gesto contracolonial. Pode passar, por favor? Essa ideia de que a narrativa ela nasce de um lugar de pensar em disputa como uma forma de conhecimento, uma forma de trabalho que coloca em disputa a memória, a autoria e a epistemologia.
A narrativa coloca em disputa a memória justamente porque escreve a experiência frente ao silenciamento histórico, frente às invisibilidades. A narrativa pedagógica, a narrativa de experiência pedagógica, a autobiografia, traz à tona as invisibilidades, traz à tona experiências de cotidiano de escola que não aparece em la formação docente, que não aparece em material didático, que não aparece em currículo. Então, há uma disputa de autoria porque devolve à docência sua dimensão autoral e intelectual. É pensar a docência como espaço de produção de saber pedagógico. E disputa também a epistemologia, porque afirma que a vida cotidiana escolar produz saberes pedagógicos. Bem, acho que meu tempo está bem. Rocio, tenho ainda? Sim? Bem, vou passar acá, me empolgo e fico falando. Sí, sí. Bem, vamos passar. Então, a narrativa nasce desse lugar de resistência, né? Este pensar que a narrativa é um movimento também, é uma posicionalidade diante das invisibilidades e diante do lugar do docente neste cotidiano da escola. Podemos passar para poder finalizar com a experiência com dispositivo da documentação narrativa. E aí apresento para você meu grupo, minha equipe de investigação, que se chama Diverso, que é um grupo de pesquisa, docência, narrativas e diversidade na escola básica, e que tienes como trabalho a investigação, formação que se terre em diálogos com matrizes afro-referenciadas e perspectivas contracoloniais. E tienes como princípio orientadores a narrativa como resistência, a narrativa como formação também, né? A territorialidade, pensamos a escola como um território de produção de conhecimento. Pensamos no cotidiano da escola como este território para a produção de currículo, de práticas, de todos esses movimentos. Temos outro princípio que é a alteridade, para trabalhar com um universo que temos muito forte, que era o universo da diferença, da interculturalidade, das culturas, do outro e de todo o movimento que se move nessa direção. A circularidade como um caminho metodológico para pensar as práticas circulares de produção deste conhecimento, de produção destas narrativas, de produção horizontalizada deste processo, e a memória como gesto ancestral. Pensar essa memória que chega na escola, que é uma memória educativa, que também é um movimento comunitário, que também representa uma comunidade. Bem, depois pode passar, por favor. É nesse sentido que estes princípios, eles nasceram também depois, em 2015, conhecer a documentação narrativa de experiência pedagógica. Já havia conhecido Daniel Suárez, já tínhamos já conhecia seus trabalhos, e aí começamos a conhecer mais de perto o trabalho desenvolvido pelo Daniel e sua equipe com a documentação narrativa. Então, me encantei, fiquei encantada, porque estava a procurar algo que pudesse representar mais este cotidiano, este território da escola, esta experiência viva que estava para ser documentada na escola. Já trabalhava com a autobiografia, com os memoriários de formação, que acá no Brasil
sempre foram muito utilizados, temos muitas produções, pero queria algo que pudesse estar mais dentro das escolas, representando as experiências que os docentes têm produzido nos cotidianos da escola. E foi quando conheci a documentação e que tienes um dispositivo político, epistemológico, metodológico, tienes toda uma composição, né, toda uma base, e que tienes alguns dos princípios que também nos sustentam, que são a horizontalidade, que é uma mediação entre a escola e a universidade, em vicinança epistêmica, né? Há uma relação entre escola e universidade. Nós trabalhamos com a escola e não sobre a escola. Não sei se entende, né? Mas trabalhamos com a escola. Uma das coisas muito fortes é trabalhar com esse saber da experiência. A experiência é esse acontecimento pedagógico. Habitar a escola e perceber o que acontece e o que constitui como uma experiência e como essa experiência constitui um saber. Então, há uma valorização do que acontece que se transforma em prática docente. E também a autoria docente, que é a recuperação da autoria docente, que já falei antes, a dialogicidade, que é garantir justamente essa escuta, essa interlocução, e a memória educativa, que é a experiência compreendida como parte de uma memória coletiva dos saberes que são produzidos nesse espaço. Por fim, vamos passar, temos a documentação narrativa, ela tem um itinerário pedagógico que é circular. Sempre acho muito rico esta ideia deste movimento que a documentação produz, porque a gente primeiro observa com os professores em uma formação, em uma investigação-formação, com um grupo grande de professores. O diverso nós outros já tivemos 12 grupos de professores. A cada ano temos um grupo de professores de las escolas que trabalha conosco em extensão, em investigação, e primeiro trabalhamos juntos na ideia de pensar como o docente habita a escola, a pensar como é que esse docente habita a escola para que ele possa pensar e eleger a experiência que ele quer narrar. Eleger a experiência e, a partir desta experiência, esta experiência que é individual, mas que também é coletiva, porque esta experiência ela passa para o movimento de leitura entre pares, que para o movimento das redes do Ibero, temos já muito dessas experiências de leitura entre pares, né? Já é muito comum. Então, se fazemos uma leitura entre pares, e esta narrativa retorna para seus autores e vive um movimento de reescritura muito vivo, muito intenso, de idas e voltas, até que chegamos a uma fase de uma edição pedagógica coletiva deste material. E este material narrado, construído, ele vai passar por uma publicação e uma socialização, para que este material se torne público, se torne um saber público, e hoje estamos usando este material em las formações dos cursos de professores que temos na universidade também. Temos usado as narrativas nos cursos de formação de professores, como um movimento de produção de um saber que acontece em cotidiano das escolas. Depois de publicado e socializado, nós temos a tematização,
que acontece quando esta obra pedagógica circula. Esta tematização é um movimento de discussão, de pensar quais os saberes que estão postos, como essas experiências produzem transformação pedagógica, como ela mobiliza saberes. Então, essa tematização acontece dentro das escolas, acontece na universidade, acontece em secretarias municipal, estadual, que são órgãos de educação pública, e depois isto retorna para as escolas, para que este material possa seguir um novo fluxo ou com novas pessoas. Pelo menos temos vivido um pouco deste itinerário pedagógico e, por último, e gerado uma coleção que eu quero apresentar para vocês. Temos aqui o último volume, que é um trabalho com na última turma, que são narrativas de experiências afrocentradas, estão aí. Nós temos essa coleção de documentação narrativa de experiência pedagógica. Está toda disponível, vocês todos podem acessar o material, que é uma produção de docentes. Temos 9 volumes. É uma produção editorial curada pelo Grupo de Investigação Diverso, que congrega narrativas de docentes sobre suas experiências na escola, convertendo a vida cotidiana em um território de produção coletiva de saber pedagógico. É isto que a coleção temos, né, pensada a coleção por este lugar. E terminamos este grupo, é o último slide. Temos este grupo fazendo a sua publicização e socialização. Este é o grupo de docentes que escreveram este livro, que são docentes das escolas baianas e que trazem cá experiências afrocentradas em que tratam da literatura negra, da forma de colocar a língua iorubá dentro dos currículos, que trazem personagens africanos para dentro da discussão, que trazem outros movimentos para pensar, inclusive as leis que existem no Brasil e que não são cumpridas há muito tempo. Então, este grupo de docentes fazem experiência pedagógica com materialidade de coisas que as políticas públicas não têm dado conta. Por isso que são invisibilizados e a documentação traz à tona este processo. Muitas graças. Espero que tenha entendido e estou à disposição. Muchísimas gracias, estimada maestra Jane. Ha sido usted bastante clara y de bastante provecho la experiencia compartida. Si tienen de repente alguna intervención, agradecería por favor que puedan levantar la mano. Nos alcanza el tiempo para una intervención. Invitamos a Miguel Mucha, por favor, que está levantando la mano. Adelante usted. He aplastado como felicitar, me va a disculpar. Ah, muy bien. Ah, Valga gracias. para poder escuchar también, en tal caso, su voz. Bueno, si no hay alguna intervención adicional, ¿qué podríamos decir del día de hoy? Bueno, este ha sido un encuentro histórico. Tenemos en sala más de 150 personas que seguramente se han hecho un espacio a tanto trabajo. Nos quedamos con, creo, las provocaciones vitales que nos han traído nuestros dos ponentes el día de hoy. En primera instancia, nuestra práctica es nuestro territorio de libertad, y eso nos lo ha recordado el doctor Daniel Suárez
cuando nos convoca a romper esa dicotomía entre teoría y práctica, recordándonos pues que el saber pedagógico no es algo que se recibe de fuera, sino un conocimiento que se produce en el entramado de nuestras redes, en la militancia del aula y en el coraje de escribir nuestra propia historia. Y a este llamado, la doctora Yane Adriana Vasconcelos le ha dado un sentido de urgencia ancestral. Nos ha recordado que nuestras narrativas son actos de reexistencia, que es necesario que como maestros tengamos que documentar lo que hacemos. Y documentar lo que hacemos no es un trámite. Tendríamos que entenderlo como un gesto contracolonial y una obediencia epistémica necesaria para romper aquellas ataduras que hacen que nuestra práctica pedagógica sea sesgada. Hoy nos vamos pues con la certeza, estimados maestros, estimadas maestras, de que el sur global no es un lugar más en el mapa, sino una forma de sentir y una manera de educar diferente. Nos vamos con la misión de ser los autores de una pedagogía insurgente que bebe de la fuente de Freire que nos han traído, y quienes somos del Perú, recordar que tenemos también varias fuentes que pregonan también la decolonización, como la del maestro José María Arguedas, de Germán Caro Ríos, de Antonio Encinas Franco, de Walter Peñalosa Ramela, entre otros. Que todas estas fuentes y nuestra propia fuente pedagógica que vamos construyendo día a día nos pueda nutrir de la circularidad de nuestros pueblos y que se fortalezca en la confluencia de este tejido colectivo. Que este no sea un cierre, sino el inicio de una nueva escritura, porque cuando un maestro narra, una maestra cuenta, escribe, el poder retrocede y la emancipación florece. Que nuestras voces sean nuestra historia y nuestra historia sea nuestra libertad pedagógica. Estimados maestros, hemos llegado a la parte final, no sin antes, por favor, pido que presionen, cliquen en las reacciones para nuestros grandes maestros que nos han acompañado el día de hoy. El maestro Daniel Suárez y la maestra Jane Ríos. Por favor, muchísimas gracias y el día de mañana también les esperamos a esta misma hora por este medio. Hasta el día de mañana y un fuerte abrazo pedagógico para todos los maestros de América Latina.